Bueno, vamos a mirar los materiales que vamos a usar para esta práctica. Entonces, vamos a usar dos metales que son aluminio y hierro en diferentes, digámoslo, presentaciones. Entonces, por un lado tenemos aluminio comercial. El aluminio comercial viene con un proceso que se llama de anodizado. Vamos a usar uno tal cual como se consigue, anodizado. Y vamos a usar una lámina del mismo material de aluminio comercial, pero que ha sido lijada y se le ha retirado la película de anodizado. Entonces no sé si se alcanza a ver una pequeña diferencia entre las dos superficies. El aluminio comercial es básicamente aluminio del 99.99%. También vamos a usar acero. Entonces el acero comercial que vamos a usar es una aleación de hierro con carbón que tiene máximo 0.01% de carbón, es decir que esto es casi que hierro puro. Vamos a usar este material de prueba, también en diferentes presentaciones. Entonces tenemos el acero así como viene de fábrica. Vamos a usar también una lámina de la misma composición, pero que está pintada. Entonces pueden ver que tiene una película relativamente gruesa de pintura. También vamos a usar acero con recubrimiento de zinc, es decir, una lámina galvanizada. Este acero, pues que tiene la misma composición, digamos, el proceso es sumergirlo dentro de un tanque que tiene zinc fundido y el zinc se adhiere a la superficie y pues forma el recubrimiento. Entonces tiene recubrimiento de zinc por toda la superficie. Es decir, aquí tendremos dos metales que son hierro y el zinc que está en la superficie. Y por último tenemos una muestra de acero cromado. Entonces el acero cromado pues tiene la misma composición química del hierro que les he estado presentando, pero tiene además una capa de recubrimiento, una multicapa de, de níquel y encima otra capa de cromo. Es decir, aquí tenemos tres metales: hierro, níquel y cromo. Bueno, vamos a usar soluciones de diferentes concentraciones. Eh, Ahorita las miramos. Vamos a usar un multímetro convencional que se usa en electricidad, en electrónica. Como vamos a medir voltajes, entonces vamos a usarlo en la escala de voltaje directo, voltaje DC, y como los voltajes que vamos a medir son máximo de un voltio o uno y pico, entonces tenemos acá la escala de 2 voltios para que nos dé la mayor resolución. Normalmente los multímetros traen dos cables, uno rojo y uno negro. Entonces en el caso de nosotros vamos a usar el cable rojo para conectarlo a los materiales de prueba, y el cable negro que va al común del multímetro lo vamos a usar para conectarlo al electrodo de referencia. Ahí vamos a usar las extensiones. Entonces yo en este caso voy a usar mi extensión amarilla para conectar el, la pieza, y voy a usar mi cable blanco para conectar el electrodo de referencia. Bueno, el electrodo de referencia pues lo vamos a usar para tener un punto de referencia para poder eh, pues medir el voltaje. Entonces, en los libros, los datos de voltaje de las celdas electroquímicas están con respecto al electrodo de referencia de hidrógeno, pero pues ese electrodo, digamos que no es fácil de conseguir, no es práctico tampoco. Entonces, realmente en la práctica se usa más este electrodo, que es un electrodo de cobre, sulfato de cobre. ¿Esto en qué consiste? Pues es un cuerpo sólido. Por este extremo, por esta punta que va a quedar metida dentro de la solución, hay una membrana que es porosa, es decir, esto permite el paso de material hacia adentro y hacia afuera del electrodo, y permite específicamente el paso de iones.
Es decir, lo que yo tenga disuelto en la solución, los iones que estén disueltos en la solución pueden atravesar esta membrana y pueden entrar al interior del electrodo, y los iones que están aquí adentro, en una solución que está aquí adentro, pueden salir del electrodo. ¿Qué solución tiene esto por dentro? Esto tiene una solución de sulfato de cobre saturada, es decir, la máxima concentración que se puede. Está la solución allá adentro, y acá tenemos por la parte superior, entonces hay un alambre de cobre que atraviesa la tapa. Entonces el cobre está metido dentro del sulfato de cobre, por eso se llama electrodo de cobre, sulfato de cobre. Y pues yo lo voy a agarrar con los cables por la parte de afuera. Este electrodo de cobre, sulfato de cobre, tiene un potencial estándar de 318 milivoltios con respecto al electrodo de cobre, sulfato de cobre. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo mido un potencial con respecto a este electrodo y me marca 0 voltios, realmente ese voltaje, para yo poderlo comparar, tendría que pasarlo a la escala normal de hidrógeno, y ese 0 realmente son 318 milivoltios. Si por el contrario me marcara 100 milivoltios, esos 100 milivoltios serían 418 milivoltios con respecto a la escala de hidrógeno, y si me marcara, por ejemplo, menos 100, serían 218 milivoltios con respecto al electrodo normal de hidrógeno. Entonces, lo primero que uno debe hacer cuando hace estas mediciones para poderlas analizar es pasar los datos que se obtienen con el electrodo de cobre a la escala normal de hidrógeno, y luego sí se puede hacer el análisis. Entonces yo les voy a mostrar aquí, vamos a meter un material de estos, voy a meter un pedacito de aluminio. Esto ahorita es pura agua, y vamos a mirar qué pasa, cuánto marca. Entonces aquí marca, a ver, lo voy a conectar por acá. Aquí en este momento está marcando menos 476, 77 milivoltios. Esto normalmente se debe dejar por ahí entre 30 y 60 minutos para que se estabilice, pero pues como no tenemos tanto tiempo, vamos a dejarlo por ahí unos 30 segundos cuando hagamos las mediciones. Este potencial que marca acá es indicador de lo que está ocurriendo sobre la superficie del metal, ¿cierto? Entonces, si yo para que esto estabilice, pues yo debería dejarlo en una condición estable. Cualquier cosa que yo haga sobre este metal va a modificar el valor. Es decir, si yo cambio, por ejemplo, la temperatura de la solución, va a modificar el valor. Si yo comienzo a agitar esto acá, también es posible que cambie el valor, porque van a ocurrir otros fenómenos diferentes sobre la superficie. Entonces, cuando yo voy a hacer una medición de estas, pues debo dejarla que se estabilice en la condición bajo la cual yo quiero medir. Si voy a agitar, pues debo garantizar que la agitación sea constante y sea siempre la misma, que se estabilice en un punto estable con esa agitación controlada. Y si no voy a agitar, pues debo dejarlo quieto para que quede pues en el punto que marcaría bajo condición de no agitación. Entonces aquí, por ejemplo, él va a volver a atender al valor que tenía inicialmente, 400 y pico negativos. Este potencial de menos 493, 494, que sigue bajando, si yo lo paso a la escala del electrodo de hidrógeno, pues sería aproximadamente 318 a 500, digamos, serían más o menos menos 180 milivoltios con respecto al electrodo normal de hidrógeno. Ese sería el dato que yo debería reportar, y sería el dato que yo debería analizar cuando mire los datos con respecto a lo que está reportado en los libros. Bueno, entonces esta es pues la introducción a lo que vamos a hacer. Ahorita vamos a medir para diferentes materiales y en diferentes soluciones.